complejas. Empezaremos nuestra conferencia virtual, siendo las 10:09 de la mañana, hora Perú. Vamos a empezar. Quiero agradecer muchísimo la presencia de nuestra expositora, Katia Stase, que se ha dado este tiempo en su agenda para poder darnos unos minutos de lo que nos va a compartir de este tiempo que efectivamente vamos a necesitar mucho el tema de los seguros, y qué mejor si nos pueden explicar bien de cómo va a funcionar, qué medidas están tomando. Así que vamos a escucharla con mucha atención. No sin antes agradecer la presencia también de nuestras socias que nos están escuchando desde Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, por supuesto, Paraguay, Perú, y comentarles algunas noticias también que, como les comento, estamos sembrando para cosechar luego. FIACET, estoy segura que este año va a crecer, y así lo estamos trabajando. Estamos forjando las asociaciones en Guatemala, que ya estamos muy poquito, vamos a ir trabajando para que Guatemala tengamos pronto una asociación por allá. En Bolivia, les cuento, amigas, que la semana pasada tuvimos una reunión con una líder de turismo allá en Bolivia, y nos estamos contactando con otras amigas que nos han pasado también, pues, la voz que podría ser interesante formar alguna asociación allá en Bolivia. Ecuador también, vamos por Ecuador pronto, y también tenemos un capítulo que estamos seguras que se va a abrir en el norte del Perú, en Chiclayo. Así que FIACET va creciendo y vamos poniéndole el ánimo que necesitamos para poder salir adelante en estas épocas tan complicadas. Quiero presentar a Susana Fernández, nuestra querida amiga, presidenta de AFET España, que está con nosotros. Ahora, Susana, te dejo para que puedas presentar a nuestra expositora. Muchas gracias, Teresa. Bueno, buenos días a todas, porque esto en España, para todos el resto es buenos días. La verdad que estamos muy agradecidas que nos deis esta oportunidad. Como he dicho antes, pero repito, para las últimas que se hayan incorporado, para nosotras es un placer este acercamiento con nuestras socias de FIACET, veros de cerca, porque es tan difícil ponernos cara a todas. Yo creo que de las pocas cosas buenas que tiene este COVID, porque tiene muy pocas, desgraciadamente hay que decirlo, es este acercamiento que nos está permitiendo, ¿no? El vernos más que nunca, lo comentábamos hace un momento, ¿no? Yo creo que nos estamos viendo más que ningún año. Otros años nos vemos en la Junta, en el Congreso, este año tenemos el placer de vernos en cada webinar y disfrutar de ver la presencia de todas vosotras. Bueno, no voy a enrollar mucho, os presento a Katia. Katia Stase es una de nuestras asociadas de ASET, es la directora ejecutiva de AON. AON es una empresa muy importante de seguros, a lo mejor en Sudamérica no es tan conocida, ella os presentará un poco también la empresa. Y aunque os parezca un tema un poco, la verdad que denso es, lo hemos estado comentando las dos y así de entrada parece muy denso, pero sí es un tema muy importante, y más ahora con el COVID y con todo este tema de pandemias que nos vienen. Es muy importante el tema del seguro de viaje, lo sabemos, eso va a hacer decidir a muchos clientes si viajar o no. O sea que fijaros si es importante, porque si ese tema es el que le va a hacer decidir al pasajero final, decidir viajar o no, pues para nosotros es fundamental. Ella va a hacer una pequeña presentación, va a intentarla hacer muy amena, muy corta, lo hemos comentado, porque lo que más quiere es que la preguntéis, que sea un diálogo, que podamos preguntarla y establecer una conversación y un conocimiento más profundo de todos los seguros. Ella, la verdad, que va a basar un poco la presentación en tres partes, como tres secciones importantes. Para mí la última es la que más, pero bueno, cómo hemos actuado desde AON y en general el sector frente a esta crisis, qué seguros había en el mercado y cómo han respondido, y cómo tienen que ser los seguros de viaje a partir de ahora. Ese es el tema que nos parece a todas, la verdad, que yo creo que muy interesante. Bueno, ya no me enrollo más, doy paso a Katia. Muchísimas gracias, de verdad, Katia, por haber aceptado esta invitación, y gracias también a FIACET, de verdad, una oportunidad, y encantadas de pertenecer a esta maravillosa federación. Un abrazo a todas. Susana, antes de darle el paso, perdón, Katia, voy a silenciar todos los micrófonos para quienes han participado antes en nuestras conferencias. Partimos de esa manera, y queda solamente entonces el espacio para que nuestra expositora pueda activar el propio y manejar su presentación. ¿Les parece? Perfecto. Dalma, gracias. Muchísimas gracias. Así que espero hacerlo un poco ameno
Y como decía Susana, es un tema denso, el tema de los seguros, y más cuando vosotras os dediquéis a un mundo tan divertido como es el mundo del turismo, donde lo que vendéis es ilusión. Y yo vendo seguros y riesgo y miedo. Esa es la pequeña diferencia. Bueno, ¿quién es AON? Yo os cuento un poco. AON es una multinacional, es el broker número 2 a nivel mundial en gestión de riesgos, en seguros, desde el mundo del turismo a cualquier tipo de riesgo asegurador que os podáis imaginar, tanto de personas como de bienes. En breve seremos el número 1 tras la compra de Willis, que a lo mejor también lo conocéis, y estamos presentes en todo el mundo. O sea, muchas a lo mejor nos conocéis porque tenemos oficina en todos los países del mundo. Y yo dirijo en España todo el sector del turismo y aseguro lo que es el sector turismo. Entonces, podéis imaginar que lo he pasado tan mal como todos vosotros, que también hay señores. Estoy hablando de mujeres y también hay señores, me consta. Entonces, contaros un poco, pues bueno, cómo lo hemos vivido en el sector seguros y qué soluciones en que estamos trabajando para ayudar a que se vendan esos viajes, como decía Susana, con ese matiz de seguridad que ahora están reclamando los clientes. Voy a compartir una presentación. Esto es un poco rollo, no hace falta, la uso para que me sirva a mí de guión y no perderme nada de lo que quiero contar, pero no hace falta que os la aprendáis de memoria. Entiendo que os aburra y preguntadme, cuando acabe, preguntadme todo lo que queráis, ¿vale? Paso a compartir. A ver. Bueno, lo llamamos nueva normalidad. Es un tema que se ha puesto de moda. A mí personalmente no me gusta nada porque esta situación me parece todo menos normal. Es una situación muy triste, la mayor crisis que hemos vivido en el sector del turismo y en el mundo en general, y de la que esperemos salir y olvidarnos pronto, pero bueno, que se nos va a quedar en el recuerdo durante muchísimos años, lamentablemente. Entonces, quería contaros un poco, a ver un segundo, aquí. Pues bueno, ¿qué ha ocurrido? O sea, nos encontramos en el mes de, ¿os acordáis? En diciembre surgen los primeros casos conocidos o comunicados en China y empieza a alterarse un poco el mundo del turismo diciendo, ¿qué pasa? ¿Voy a poder viajar? ¿No voy a poder viajar? La información no fluye, esa es la realidad. Empiezan a llegar muchas cuestiones. En ese momento es cuando muchas compañías de seguros empiezan a revisar todas sus pólizas y diciendo, lo mismo lo que viene es muy grande y de tal envergadura que tengo que revisar qué estoy vendiendo, no vaya a ser que me meta en un lío. No olvidemos que las compañías también tienen una cuenta de resultados, las compañías de seguros necesitan una estabilidad. En ese momento muchas compañías empiezan a retirar sus pólizas viendo la que se viene encima. Desde AON, afortunadamente, nos pudimos permitir mantenernos al frente, pues porque somos una multinacional que se dedica a muchos riesgos, no solo al mundo del turismo, y eso nos permitió mantenernos al lado de nuestro sector turismo. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues había como, yo no sé, o sea, lógicamente yo hablo desde el mundo un poco de Europa y los seguros que se manejan no solo en España, sino también en Europa. Había productos donde pues, se permite, es un seguro de viaje que permite cancelar al cliente simplemente por voluntad propia, sin que se dé ninguna circunstancia. Es decir, decide no viajar y se le devuelve su dinero. Esos productos, algunas compañías los retiraron, os podéis imaginar, ya en el mes de febrero, cuando ya se extiende todo a Italia, se empiezan a retirar de forma inmediata. Bueno, nosotros decidimos mantenerlos porque creíamos que los seguros no están para retirarlos cuando llega el problema. Lógicamente, cuando la gente ha estado pagando durante muchos años y contratando seguros es para que cuando llega el problema resuelvan. Bueno, así nos mantuvimos. Esos productos han ayudado muchísimo a las agencias para que los clientes recuperaran el dinero del viaje. E incluso les hemos acompañado modificando fechas para que pudieran modificar esos viajes. Entonces, ¿qué hicimos? Pues bueno, mantener toda nuestra estructura, como hemos hecho casi todos en el mundo entero, ya no solo en España, trabajando en remoto. En nuestro caso no llegamos a hacer un ERTE, afortunadamente nos hemos podido permitir no tener que hacer un ERTE y es más, reforzar todos nuestros servicios para ayudar a nuestros clientes. Nuestros clientes son agencias de viajes, son turoperadores, son líneas aéreas, es decir, todo el sector. Y lógicamente os imagináis que nos estuvieron llamando sin parar ante esta situación de ¿qué ocurre? Tengo a mi cliente o atrapado en destino o bien que necesita cancelar el viaje porque lógicamente, tenemos una epidemia, en aquel momento era epidemia, todavía no era pandemia, hasta el 12 de marzo, si no me equivoco, y podemos recuperar el dinero. Pues todos aquellos que habían contratado
todos esos productos que nosotros sí teníamos con cobertura para pandemia, afortunadamente pues pudieron recuperar su dinero, recibir asistencia en destino. Lamentablemente esto no ha funcionado así en general. Todos sabemos que la gran parte de las pólizas excluían las pandemias, tanto para cancelación como para asistencia en viaje, y ha habido problemas muy gordos. ¿Por qué? Porque las agencias no podían devolver el dinero porque ni siquiera sus proveedores les estaban devolviendo el dinero en muchas ocasiones. Y finalmente, pues llegó, gracias a Dios, una medio ayuda del gobierno permitiendo la emisión de bonos. Y ahí lo que hicimos fue, oye, pues mantener las pólizas y que se cambiaran junto con esos bonos que las agencias podían emitir. Luego, pues bueno, ¿qué hemos hecho también? Reembolsar, lógicamente, todos los seguros que no habían entrado en riesgo, pues devolverle el dinero a los clientes. Para todos aquellos en los que se cancelaba el viaje, pues devolvimos el dinero. Y luego dijimos, no hay viajes, no hay nada que asegurar en este momento. Llegó un momento que nuestro negocio se cayó al igual que el vuestro, se cayó un 12 de marzo y ya no se vendió una sola póliza. Decidimos emplear todo ese tiempo en hacer algo positivo, en prepararnos para eso que llamamos nueva normalidad, que a mí no me gusta nada el término. No me gusta nada, pero bueno, de alguna forma hay que llamarlo. Y decidimos preparar el camino. O sea, estaba claro que el cliente iba a volver a viajar, pero de forma distinta y con una serie de requisitos y exigencias, como es lógico. Iba a estar dispuesto por fin a darse cuenta de que necesitaba un seguro con las coberturas necesarias para esos desplazamientos. Entonces, decidimos crear, tanto nosotros, cuando nosotros somos un broker, entonces al final, para que os sirva un poco de referencia, no somos una compañía de seguros, aún es un broker y negocia a nivel mundial programas de seguros para todos sus clientes con distintas compañías y alternativas. Y cuando no encontramos un producto en España, lo buscamos en el extranjero y nos lo traemos, por ejemplo, del mercado de Londres, que es el mayor mercado asegurador que hay. Todas las soluciones que hay en Londres y el más innovador. Entonces, en este caso decidimos empezar a trabajar en el diseño de productos, pero de productos serios, que permitieran a nuestros clientes, a cualquier tipo de cliente, que le permitiera vender viajes. Entonces, lo llamamos la gama de esa nueva realidad, de esa nueva normalidad, la gama COVID. ¿Por qué? Para llamarlo claramente por su nombre, para que todo el mundo identifique que ese producto va a dar cobertura a una situación de COVID. O sea, ya ni pandemias, ni epidemias, esas terminologías que volvieron locos a todo el mundo, porque al final muchas veces se buscaba la letra pequeña, ha sido muy triste, pero se ha buscado esa letra pequeña en las pólizas para excluir algunas situaciones. Aquí quisimos ser muy transparentes y llamarlo por su nombre y dar esas coberturas. Entonces, yo no me quiero enredar mucho en coberturas, en capitales y demás, pero para que os hagáis una idea de qué productos empiezan a aterrizar ya en España, que nosotros hemos aterrizado en España, que van a llegar al resto de Europa y que probablemente den ese salto hasta América. Entonces, pues desde esos gastos médicos, esa asistencia médica en destino de un extranjero o un español que necesite ser atendido, aquí estamos hablando de productos de corta distancia, por eso los capitales son pequeñitos, pero que permitan atender a esa persona por cualquier tipo de enfermedad, incluido el COVID. Desarrolle los síntomas o no, tanto como si es asintomático, es decir, que le permita ser atendido como si le tienen que poner en cuarentena en un hotel, darle toda esa seguridad al cliente que en todo el mundo le va a prestar asistencia con el capital que tiene contratado. Esos gastos de anulación de viaje, incluyendo que tenga que cancelar porque contrae la enfermedad o porque tiene que quedarse en cuarentena porque ha contraído la enfermedad aunque no desarrolle ningún tipo de síntoma, o bien porque se declara un nuevo estado de emergencia. Todos hemos visto lo que ha pasado, que de repente cierran las fronteras, hay rebrotes y nos puede ocurrir pasado mañana de nuevo. ¿Y qué pasa? Tienes un viaje, resulta que tú no estás enfermo, no estás en cuarentena, pero te han cerrado las fronteras o se ha declarado un nuevo estado de emergencia, como ha ocurrido en España, y no puedes viajar. Pues esa situación también darle amparo. ¿Para qué? Para que la agencia pueda vender ese viaje con total seguridad, es decir, que va a poder recuperar ese cliente al que le está vendiendo un viaje el dinero. Y luego, pues bueno, estando también en destino, lo que nos traslada a nuestros clientes es ¿dónde está el mayor de los problemas? Lo hemos vivido. Esa gente que se quedaba atrapada en un hotel durante días sin estar enferma simplemente porque les ponían en cuarentena. Y yo no sé cómo ha funcionado en otros países, pero desde luego en España nos encontramos situaciones en que las administraciones públicas tampoco respondían. Y decían que eso era a nivel de comunidad autónoma. Es decir,
ni siquiera el gobierno general tomaba una postura en cuanto a quién va a pagar el hotel. O sea, han obligado a que unos señores se queden en un hotel y quién lo paga. Los pobres hoteleros decían, oye, ¿por qué tengo que pagar yo esta fiesta? La agencia tenía que dar la cara frente al cliente e incluso le atacaban por la póliza de responsabilidad civil y decía, pero si yo no soy irresponsable de absolutamente nada. El cliente decía que le habían encerrado y no tenía por qué pagar. Al final la fiesta la pagaba el hotel porque la comunidad autónoma o el gobierno no se pronunciaba. Y si lo decían off the record. En esto tiene mucho que aportar Mercedes Tejero, que me consta que anda por aquí y ha peleado mucho a nivel institucional como representante de la Confederación de Agencias de Viaje de España y se ha peleado muchísimo para resolver estas situaciones. Entonces, pues decidimos diseñar estas pólizas que dieran solución a nuestros clientes. Para mí mi cliente es la agencia de viajes, ese tour operador. El cliente final es el cliente de mi cliente. Y bueno, por supuesto, otra de las coberturas que creemos necesarias incluir, resalto las más importantes, era la quiebra de aerolíneas. Lo estamos viendo, es muy triste, pero está ocurriendo. Entonces decir, oye, habrá que dar solución cuando quiebre la aerolínea y traernos a esa persona o que recuperen el dinero, ¿de acuerdo? Luego, pues bueno, lógicamente, por ejemplo, es un producto muy adaptado a la situación triste que estamos viviendo en España. Es que no va a haber viajes internacionales. Se ha diseñado un producto para ese viaje nacional e incluso peninsular, porque sabemos que pocos vuelos se van a coger para ir a las islas. Se van a contratar. Entonces, luego, pues aquí resaltamos, os harán llegar la presentación si en un momento la queréis, pero no quiero enredarme en coberturas, pero por ejemplo aquí resaltamos, por ejemplo, pues, la asistencia médica por COVID, la cuarentena médica, el caso de la estancia en caso de enfermedad, también de los acompañantes, porque no olvidemos que cuando la gente viaja en familia, ¿qué pasa con esos acompañantes? Pues también habrá que ocuparse de ellos. Estamos hablando de pólizas que además no van más allá de 7 euros por 4 días, o sea que es algo francamente barato que compensa, es decir, que te da una seguridad por un precio que es prácticamente irrisorio. O sea, si lo comparas con lo que es el precio de un viaje aquí en España. Entonces también pues incluimos, por ejemplo, devolverle el dinero cuando se tiene que volver antes por una enfermedad o bien porque se ha declarado el estado de emergencia en su propio país o el cierre de fronteras, no solo en destino. ¿Qué pasa si de repente yo me voy de viaje a Francia, quiero volver a España y lo han cerrado? Necesito ayuda. Y como siempre, o sea, lo hemos vivido. Estos clientes anteriormente han llamado a sus agencias para que les organizaran todos los traslados. Algo, o sea, que les ha dejado exhaustos. Han trabajado de forma exhaustiva para poder traer esos pasajeros de fuera a costa de su propia cuenta de resultados. Pues bueno, queremos incluir esas coberturas también para que no se vuelva a dar esta situación, que haya un seguro que pueda hacerse cargo de trasladar a esos pasajeros en caso de que haya un cierre de fronteras en su propio país, ¿de acuerdo? Y que además puedan recuperar el dinero de esas vacaciones no disfrutadas, esas noches de hotel que ya no van a disfrutar, que por lo menos se las reembolsemos. En principio, o sea, es un poco lo que os quería contar en cuanto a seguros de viaje. Mirad muy bien qué le ofrecéis al cliente, no todo vale. Y lo hemos visto muy tristemente en esta pandemia y cómo han reaccionado muchas compañías, lamentablemente. Y luego, otras soluciones que nos han llamado mucho la atención, y sobre todo en el mundo de hotelero, que han tenido muchísimo éxito, es todas las soluciones de medicina digital. Nosotros decidimos invertir mucho en startups y en buenas ideas, y una de las que más nos gustó ya hace años fue la telemedicina. Esa telemedicina o medicina en remoto la instauramos sobre todo para los clientes de Business Travel en su momento. Y cuando llegó esta crisis dijimos, ¿por qué solo lo van a disfrutar clientes de Business Travel? O nosotros mismos los empleados de Aon que lo teníamos. Y nos paramos a pensar en qué puede necesitar un viajero. Ahora mismo nadie que se desplace quiere visitar un centro médico. Primero, por las esperas que se pueden encontrar. Y segundo, por el riesgo de contagio. El mayor centro de contagio ahora mismo de coronavirus es probablemente un centro médico, un hospital o ya os digo, o cualquier centro de atención médica primaria. Entonces, nosotros teníamos esta plataforma.
Cuando hablamos de una plataforma de medicina digital, nos referimos a tener hasta 40 especialidades médicas, es decir, que haya un pediatra, que haya un dermatólogo, que haya un traumatólogo, que haya un especialista, digamos, en todo lo que está ocurriendo con el COVID y dar esa solución. Y, por ejemplo, son muchos los hoteles que han optado por ofrecer estos servicios a sus clientes. Es un coste súper reducido y al final lo que le están ofreciendo es un médico 24 horas sin ningún tipo de exclusión y que puedan hacer tantas consultas como necesiten. Actualmente, en muchos países se necesita una receta médica para medicamentos muy básicos. Irte ahora mismo a un hospital a que te den una receta para comprar una medicina es una locura. Es una locura en según qué destinos. Lo ha sido en España. Era una locura acercarse a ningún centro médico por el riesgo de contagio que había y sobre todo porque no te iban a atender. Entonces, qué mejor solución que tener esa receta médica en formato digital para que tú no tengas ni que acercarte y que sea incluso la recepción del hotel quien te acerque el medicamento. Que te quedes tranquilo si tienes cualquier consulta que se pueda atender en remoto. Esto acompañado además de telemonitorización o teleexploración, es decir, se han colocado algunos corners médicos en hoteles donde el paciente o el cliente, mejor dicho, en este caso el huésped, si se encuentra mal a indicación del médico, en remoto todo, baja, le toman la tensión, la temperatura, le pueden teleexplorar en remoto. No se trata de una orientación médica telefónica, se trata de que este médico va a emitir un informe, le va a atender correctamente en remoto y es una opción que, por ejemplo, en Francia, en la sanidad pública ya existe. Es algo que ya se presta y se complementa para no colapsar los servicios de urgencias y que en España yo creo que ha llegado para quedarse. Por ejemplo, es una solución global, es decir, lo hemos diseñado en 5 idiomas, en español, en inglés, en francés, en alemán, para que básicamente se puedan atender a los clientes de todos los hoteles a nivel mundial y dar una solución pues, a esta necesidad de dar seguridad a los clientes. Hemos hablado muchísimo con hoteleros y con medios de transporte que nos decían, a mí me decían, Katia, yo necesito transmitir que vienen a un sitio seguro y que si les pasa algo les voy a atender. Y encima, con la situación que tenemos, no me puedo permitirme gastar dinero ni encarecer mi oferta porque dejo de ser competitivo. Entonces, al final, esta ha sido una solución por la que han optado, por ejemplo, muchísimos hoteles, incluso agencias de viajes. En España, grandes grupos verticales muy conocidos han optado también por regalar este servicio a sus clientes. Es algo que no es tan caro como pueda ser un seguro a la hora de regalar, porque ya os digo que los seguros, o sea, tienen un precio desde los 7 euros, que comparado en España es un precio muy, muy, muy bajo. Y es otra de las opciones que se han dado. Y luego, aquí no lo cuento, bueno, aquí veis que hay una plataforma donde puedes analizar, por ejemplo, qué tipo de profesional te atiende, su currículum, puedes dejar todo tu historial ahí en la nube para que lo consulte el médico, es decir, es una consulta con todo el rigor. Y entonces, otra de las cosas que nos hemos encontrado, aquí vuelvo a Mercedes que anda por aquí, fue muy complicado todo lo que ha ocurrido con el tema de emisión de bonos, de poder dar un bono al cliente en lugar de reembolsarle el dinero del viaje. Eso implicaba que se le exigieran a las agencias por parte de las organizaciones de consumo garantías financieras. Desde la ignorancia, o sea, todas las organizaciones de consumo han sido muy críticas y no sé por qué se han centrado tanto en las pobres agencias de viaje, que así ha sido, y decían que bueno, que ese bono, que quién iba a responder luego si al final quebraba la agencia. Y al final lo que se lanzó al mercado fue un mensaje de tranquilidad. En España y en Europa en general, a las agencias de viajes se les exigen unas garantías financieras, que normalmente se traducen en seguros de caución. Ya 100% seguro de caución porque aparte tienes que incluir una garantía de repatriación, por lo cual ya no te vale solo un aval bancario. Y todas las agencias contaban con esas, y turoperadores, todo aquel que tiene un título de licencia o vende un viaje combinado, tiene ese seguro de caución que iba a responder en caso de quiebra. Significa que el asegurado
En este caso, el cliente de la agencia recupera el dinero del viaje que contrató con la agencia. Es decir, no hay ninguna empresa en España a la que se le exijan tantas garantías financieras como el del sector turístico. Y afortunadamente se ha empezado a poder trasladar, y esos seguros de caución también han acompañado a las agencias de viaje para esa tranquilidad frente a los bonos. Se han acompañado certificados de esto está garantizado económicamente, para dar un mensaje de calma a todo el sector turismo, al público en general y sobre todo a las organizaciones de consumo que tan duramente se han comportado con el sector turístico. Que no olvidemos que en España es un 15% del PIB. Entonces ha sido francamente durísimo. Y era un poco lo que os quería contar. No sé si me he alargado demasiado, si ha sido demasiado aburrido. Si me queréis preguntar. Katia, no, todo lo contrario, creo que ha sido muy interesante y nos has dado un panorama más abierto a lo que está sucediendo. Amigas, quisiera saber si tienen alguna pregunta o Katia, tú tienes la posibilidad de continuar, tú dinos qué es lo que deseamos ahora. ¿Hacer preguntas? A mí lo que queráis, porque yo de seguro os podéis imaginar, puedo seguir hablando días y días y días, eso es lo que estudio, eso es lo que trabajo, así que, pero creo que sería un poco aburrido. Katia, ¿podrías dejar de compartir tu pantalla? Así por supuesto. podemos ver cuando levanten mano nuestros participantes. Listo. Liliana, por favor, adelante. Solo tienen que habilitar su micrófono. Vamos a hacerlo mucho más fácil. Simplemente levantan la mano y abren el micrófono y vamos con la pregunta. Ok, gracias. Gracias, Katia. Muy, muy aclaradora tu disertación. Realmente hay muchos puntos que a veces uno no llega a tener la dimensión que tienen. Aquí me caben algunas preguntas. Por ejemplo, mientras tú hablabas, me ocupé de buscar a AON en Argentina y veo que tienen una oficina en Puerto Madero, sí, así es. Pero no noto que haya sido muy divulgada en el ambiente turístico. No es que yo me las sepa todas, ni mucho menos, pero normalmente esas cosas llegan. Así que ni sabía de la existencia de AON, te lo confieso. Liliana, es normal porque AON en Argentina, realmente en AON, a nivel mundial hay 3 hubs. Uno en Norteamérica, otro directamente en Nueva York, otro en Europa, que lo dirijo yo para Europa, y luego la parte de Asia. Entonces, cuando necesitan montar algo, directamente nos llaman a nosotros. Ah, entiendo. O sea que la parte de venta, aquí hay algunos operadores de servicios de salud para los turistas bastante acotados. Travel Ace, Universal Assistant, Tories, no salimos mucho de ahí. Muchos de ellos han empezado a procurar incluir el tema del COVID, no sé si con tanta precisión como lo que vos estás contando, pero me gustaría hacerte alguna pregunta, porque supongamos que se abren las fronteras y un pasajero llega a un lugar y tiene un tour contratado y en ese momento le imponen hacer una cuarentena de 14 días. Esto implicaría que a la ciudad que llega se tiene que quedar 14 días y pierde su tour, pierde su salida, más allá de que se puedan arreglar esas cuestiones, digamos que empezar el tour dentro de 14 días o como sea, eso está contemplado porque creo que va a ser uno de los miedos de los turistas. Llegar a un lugar que de repente los pongan en cuarentena. ¿Qué pasa con mi vacación? Me pierdo mi vacación. No sé si se entiende la pregunta. Sí, perfectamente. Es una de las coberturas que hemos diseñado. Efectivamente, cuando a una persona le dejan en cuarentena, a él y a su familia, por lo menos que recupere el dinero. Que recupere el dinero y que luego posteriormente, si además se alargan el tiempo, es decir, que es que pierde la vuelta a su destino, a su origen, encargarnos de esa vuelta y de esa repatriación. También es cierto, Liliana, que los seguros funcionan de forma totalmente diferente según los países y en América. Es decir, por ejemplo, toda la parte aseguradora que nosotros sí tenemos en Europa, me consta que es más un servicio lo que se presta en Argentina, por ejemplo. O sea, por cómo funcionan Universal, Asistencia, Siscar, que los conozco,
es un poquito más así. O sea, la estructura es bastante diferente. A veces me llegan las consultas de mis colegas de allí. Entiendo. ¿Y ustedes se comercializan con las agencias el seguro aquí en Argentina o aún no? Nosotros, pues mira, nosotros allí no, pero es algo que es una de las cosas que estamos explorando. Lo cierto es que en toda la parte de Sudamérica lo más complicado es hacer algo uniforme por las distintas legislaciones. Entonces es bastante complejo, requiere muchísima inversión, pero es algo que si hay negocio y merece la pena realmente, que podría coordinar perfectamente yo desde aquí, darles mi misma plataforma a mis colegas de allí. O sea, la plataforma de contratación existe, es la mía, es diseñar los productos adecuados para el mercado de allí. Entiendo perfecto. Por último, esto de la telemedicina, supongo que debe ser lo mismo que ahora están aplicando aquí, no a nivel público, pero sí a nivel privado, y para obviar que uno vaya al médico y corre mucho más riesgo, es una videoconferencia con el médico, ¿verdad? ¿A eso te refieres con la telemedicina? No es solo vídeo, es más, hay distintos canales de comunicación, hay chat, hay llamada, hay vídeo 24 horas con unos KPIs que se exigen, es decir, no vale, estamos pensando en un viajero, no en una persona que está en su casa. Entonces, pensamos que la persona que está de vacaciones en un hotel no quiere perder 5 horas esperando la llamada de un médico. Es decir, si quiere una visita de un médico, tiene que ser algo inmediato. Entonces, se le atienden no más de 10 minutos y con horario 24/7. Es decir, puede ser atendido a cualquier hora y en 5 idiomas. Es lo mismo, pero más evolucionado. Recibe su informe médico como Dios manda y, lógicamente, si hay que trasladarle a un hospital, pues se organiza también. ¿Y eso incluye las enfermedades preexistentes o no? Por supuesto. En este caso no es un seguro, es un servicio. Es uno de los valores que tiene, que no excluye. Puedes atender a un cliente que viaje a cualquier destino y que tenga una enfermedad crónica. Uno de los valores de la telemedicina es que se le puede hacer un control permanente durante su estancia, que normalmente los seguros de viaje excluyen las enfermedades preexistentes. Muy clara, muchas gracias. Estamos hablando de tarifas, para que os hagáis una idea, tarifas que son inferiores a €1 en el caso de hoteles, por ejemplo, suelen ser inferiores a €1 por habitación. Ni siquiera por persona, porque por ética profesional no vas a permitir que llame el padre preguntando por su hijo y no atenderle. Un médico no va a hacer eso jamás y no va a rechazar el atender a un paciente. Entonces lo simplificamos. En el caso de hoteles es un precio por habitación y día y ya está, por debajo del €1. Y en el caso de agencias de viaje lo que se hace es un precio por día, que es mucho más sencillo, y por póliza o por personas, porque depende de la modalidad que quiera cada uno. Si lo quiere incluir en la póliza, si lo quiere fuera, si quiere regalarlo al cliente, se adapta. Pero es muy, muy, muy económico y da un valor añadido muy bueno. Muchas gracias, muy clara tu exposición. Gracias. Muchas gracias, Katia. Tenemos una pregunta en el chat que dice, de Ivonne Gómez, para el sector transporte, ¿qué seguros han salido? Para el sector transporte hay todo tipo de seguros. Todos conocemos que el sector transporte fue uno de los primeros, sobre todo las aerolíneas, que empezaron a ofrecer seguros de viaje ya hace muchos años, tanto de cancelación como de asistencia en viaje. Casi transporte, perdón, Katia, ¿cómo estás? Transporte terrestre, específicamente terrestre. Todo esto es extrapolable al sector terrestre, al transporte terrestre. Lo que ocurre es que al final depende del tiempo que vayas a permanecer en el transporte. Es decir, ahora los trenes, por ejemplo, ya se están planteando ofrecer un seguro de viaje para aquel que contrata ida y vuelta. Decir, oye, pues se lo voy a regalar o se lo voy a vender yo durante toda la estancia, cuando no es un one way. Las compañías de autobuses en España ya lo ofrecen también, por ejemplo, y en Francia me consta que también, tanto trenes como autobuses. Y líneas aéreas, ya te digo siempre. Telemedicina, yo no le veo el sentido, por ejemplo, en el sector transporte terrestre, porque no tiene sentido. O sea, que te conectes delante de todo el mundo con un médico mientras viajas en autobús. No, es más que te falta intimidad, te falta la intimidad. Pero sí se puede regalar durante la estancia, por ejemplo, se puede decir, oye, has contratado ida y vuelta, pues te regalo para toda tu estancia este servicio o este seguro.
Perfecto. Una preguntita más, si fueras tan amable. Justo, ¿sabes algo sobre el tema de Alemania? Mi hija era tripulante de LATAM y dentro de las liquidaciones lo que hacen es darle la bonificación con los viajes para Europa. El viaje que ella pidió fue para Alemania, llama a Alemania para preguntar y dice que tiene varias regulaciones para poder ingresar, ni bien abran ya las fronteras de Perú para allá. Dicen que tiene que tener la prueba COVID o que te tiene que hacer la prueba COVID, pero ¿en dónde? Específicamente para entrar a Alemania, ¿sabes algo, si fueras tan amable? Pues mira, no te sabría precisar porque las pruebas se pueden hacer bien en el aeropuerto, o sea, todo depende, es que a veces incluso depende de la gestión de los aeropuertos, que pueden ser locales y ni siquiera del propio país. Ahí sí que yo no te puedo ayudar porque ni siquiera tengo bien controladas las exigencias para llegar a España porque cambian cada día. Entonces, en temas de cómo lo están regulando los países, es que cambia diariamente. Entonces, no sé, ahí está Mercedes. ¿Y hay algún Mercedes, seguro? menuda encerrona, ¿tú te lo sabes? Pues no, pero hay una web. ¿Hay algún seguro, perdón, con AON, hay algún seguro que se pueda comprar para durante el viaje como en este caso Asiscar o Europacar? Sí, son las pólizas. Es que para venir a Alemania desde fuera es espacio Schengen y se necesita un seguro que tenga un mínimo de gastos médicos de 30.000 euros. Entonces, por Claro. supuesto, se pueden comprar. ¿Ustedes lo tienen, Katia? ¿Ustedes tienen un seguro? Lo tenemos. Perfecto. Sí. ¿Y por la plataforma se contrata? Se contrata por nuestra plataforma. Ahí ya en privado yo os doy contactos sobre cómo contratarlo sin problema. Perfecto, entonces nos contactamos luego. Discúlpame, que iba a hablar justo nuestra otra compañera. Mercedes iba a contar lo de Alemania. Bueno, Gracias. yo creo que lo mejor es consultar en cada página web del país porque como dice Katia, cambian cada día, ¿no? Entonces, yo sí tengo una web que ha hecho la Unión Europea para tener por lo menos localizadas rápidamente las webs de los diferentes países, Estados miembros y los requisitos que piden. Eso a nivel Europa es lo que tengo. Pero de memoria no lo sé. Sé que sí, por ejemplo, en Austria sí que las hacen en el aeropuerto. Ahora son caras, te cuestan como 160 euros y tienes que estar un tiempo en el aeropuerto. Gracias, Mercedes. Muchas gracias. Amigas, tenemos la pregunta también de Elcira que nos ha hecho. Elcira, ¿deseas hacerla tú personalmente, te parece? Ok. Gracias primero a las chicas de CIACET y por supuesto especialmente a nuestra persona que nos está hablando de algo tan importante para nosotros. Mi pregunta es bastante puntual. Como broker de seguro, como parte de un broker de seguros de Argentina, Broker Río de la Plata, la consulta es si desde este broker de Argentina podemos trabajar con AON. Esto de que vos decías que lo que está puesto acá no está tan armado con las cosas para lo que es para la forma de viajes que tenemos, que solo si alguna se usa para algunas cosas. Entonces, la pregunta sería, puntual sería esa, si nos podemos contactar con ustedes y comenzar a trabajar con eso por un lado. Por otro lado, un comentario, que a lo mejor la pregunta es también saber si esto se mueve de la misma manera. Nosotros usamos en los seguros de viajero esta ayuda por ejemplo, en Estados Unidos, en Miami o en Marco Island, así cuando uno viaja, la ayuda, la medicina que tenemos, que nos cubren nuestros seguros comunes como usuaria, te digo, o sea, mi tarjeta Visa Black me cubre determinadas cosas, pero no me incluía para nada lo preexistente, o sea, me parece que es una gran diferencia, porque lo preexistente, no, a lo sumo te llamaba un médico, te mandaba el remedio, sí, a la farmacia cercana o al hotel si querías, pero esto de lo preexistente me parece muy interesante. Genial. Y los costos me parecen usables, buenos. Por eso era mi mayor inquietud de preguntarte era esa, si nosotros desde un broker de Argentina podemos trabajar con AON directamente o nos podemos contactar, yo me puedo contactar con vos. Claro. Bueno, pero va a ser una necesidad sin dudas en esta nueva normalidad,
y se va a mantener por unos cuantos años. Yo coincido con ustedes, tal vez en el tiempo después los miedos se van perdiendo, porque la realidad es esa. Esto es como las pandemias del siglo pasado, de otras cosas que nos han pasado. Solamente eso era la consulta. Pues yo encantada de colaborar. Tere te puede dar perfectamente mi contacto. Sería yo la persona quien coordinaría toda la colaboración y podemos, por supuesto, hablar para hablar de una posible colaboración en el diseño de estos seguros, que como bien sabes, lo que se necesita es también buscar una compañía que pueda prestar el servicio en el extranjero. Es decir, esto no es fácil de organizar, te voy a ser sincera. Es decir, no todas las compañías aseguradoras tienen permiso o licencia para vender seguros en cualquier lugar del mundo. Necesitas contar con grandes multinacionales que te puedan acompañar en ese riesgo. Afortunadamente, aún puede trabajar en todo el mundo, pero no todas las compañías de seguros, entonces hay que exigir muy bien todos los trámites necesarios. Se puede hacer, se puede colaborar, se puede diseñar y se puede buscar mercado asegurador en los países donde puedan operar. Hay ningún problema y encantada de colaborar. Y en cuanto a las preexistencias, efectivamente los seguros de las tarjetas normalmente, como cualquier seguro de asistencia en viaje, excluye esa preexistencia. Si bien la telemedicina no es un seguro, es un servicio que precisamente viene a esto también, a dar un servicio completo sin necesidad de aplicar ningún tipo de exclusión, ni número de visitas, ni por coste, no hay capital asegurado, es decir, es un servicio puro y duro que viene a paliar esa deficiencia que tiene el sector. También en el sector seguros la normativa está cambiando afortunadamente, y lo digo abiertamente. En el lobby de seguros y de consumo, que se llama IOPA, que ha venido a controlar las compañías de seguros de asistencia en viaje, las está obligando en Europa, y a nivel mundial me parece que también se está extrapolando, a una de las cosas, a eliminar las exclusiones relativas a enfermedades preexistentes. Eso por lo menos yo creo que en un año o en dos por fin lo veremos desaparecer afortunadamente. Katia, ahora, tenemos lo que también puede cambiar es el precio de los seguros. Tenemos también preguntas de Brasil, que tienen representaciones de seguros en Brasil, y me parece que Rosa Marta de México también está haciendo la consulta similar. ¿Tenemos representaciones en algún otro lado, de repente de Sudamérica o de Centroamérica, como para que nos des un poco de luz? A ver, oficinas de AON y representaciones hay en todos los países. Si bien yo lógicamente tengo mi homólogo en América para coordinarme con él y analizar posibles oportunidades, porque lógicamente también necesito a alguien que me coordine toda la parte de LATAM y de Centroamérica, pero vamos, que hay representación, sí. Especialistas en travel son menos especialistas, es un riesgo en el que no han entrado demasiado, pero es algo que se está organizando en AON a nivel mundial y tenemos un head de travel a nivel mundial que lo puede coordinar perfectamente si vemos que hay negocio. Interesantísimo. Acá nos pregunta Gloria Robinson de Perú. Glorita, ¿quieres hacer la pregunta directamente? Bueno, pregunta, ¿tiene alguna limitación de edad para contratar este seguro? No. Solo hay un límite en la edad, pero eso es en todas las pólizas y no es que lo digan las compañías de seguros. Eso lo dice la ley, por lo menos la ley española. Lo que nos dice es que no puedes contratar una garantía que indemnice por fallecimiento en caso de accidente para los menores de 14 años y los mayores de 74. Esto es algo que se ha quedado muy obsoleto, que venía de esa necesidad de proteger a nuestros mayores y a nuestros niños ante posibles crímenes. Es así, o sea, es una anécdota, se ha quedado en nuestra ley, no se ha cambiado y por eso existen a veces esas limitaciones. Lo que hacemos es no poner límite de edad, simplemente indicar que esa cobertura por exigencias de la ley no es aplicable a menores de 14 y mayores de 74, pero no ponemos ningún límite de edad. Ah, maravilloso. Y tenemos una última pregunta, o si es que deseas, si tenemos un poquito más de tiempo, podemos darle el micro a otra pregunta más. Aquí tenemos una pregunta de Elena del Castillo. Me gustaría preguntar sobre algo que están cubriendo, actividades de deporte y aventura.
y tenemos una más de Yadira, pero ahora la decimos, perdón. Sí, normalmente para dar cobertura a deportes y aventura, normalmente se suele pagar una sobreprima. O bien se contrata un seguro específico para ello, o bien se aplica una sobreprima en un seguro de asistencia normal. Yo, sinceramente, podría decir que es maravilloso contratar un seguro de asistencia en viaje con una sobreprima para deporte y aventura. Hay que leer bien la letra pequeña, porque en estos casos muchas veces pensamos que cualquier deporte o aventura va a estar garantizado y no es así. Es decir, tienes buceo, por ejemplo, normalmente con un máximo de 30 metros. Eso no es buceo profesional. Entonces hay que leer bien, ni el alpinismo no es para la práctica profesional. También es cierto que normalmente cuando tú contratas una excursión o una actividad de deporte y aventura, el organizador suele tener una serie de seguros obligatorios donde ya tienes esa cobertura incluida, que a veces se paga una sobreprima sin necesidad. Interesante. Yadira desde Colombia nos pregunta, Katia, como agencia de viajes desde Colombia, ¿podemos trabajar a través de tu plataforma para los pasajeros que enviamos a Europa o a Australia? Si es afirmativa tu respuesta, ¿tenemos alguna tarifa diferencial? Pues mira, tendría que verlo. O sea, es complicado. Sería ilegal asegurar un riesgo extranjero. Por ejemplo, yo no podría asegurar desde España a un señor que viaja de Colombia a Australia. Es ilegal, porque el riesgo pasa a ser extranjero y la legislación no me lo permite. Diferente es que veamos la posibilidad de emitir un seguro Schengen. Ya situamos el riesgo en espacio Schengen de alguien que viene hacia aquí, que viene hacia fuera. Una cosa es asegurar un receptivo que viene hacia aquí y que puedan tener la opción de contratar las pólizas, y otra es asegurar a un señor de Colombia que va a Australia o a Estados Unidos. No tendría sentido hacerlo desde aquí, porque tampoco tendríamos el feeling de la cobertura necesaria. Habría que hacerlo con una compañía o en Australia o en Colombia. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que las dudas han sido respondidas. Amigas, me gustaría que le demos un aplauso virtual muy grande a Katia. Pero ¿les parece si prendemos nuestras cámaras? Así estemos en pijama, no importa. Teresa, ¿te puedo pedirle un favorcito si fueras tan amable? Mira, por supuesto, claro que sí. Ana María, que es presidenta de Transporte Turístico, Ana María Escobar, que está con nosotros. Claro que sí. Y justo lo que estamos haciendo es armando el primer encuentro de empresarios de transporte terrestre turístico, ¿sí? Entonces, si a través de la asociación que tú diriges en este caso, nos puedan hacer llegar algunos empresarias, porque todos somos mujeres, de transporte, por favor, para que se pongan en contacto con Ana María, que es la presidenta, como te digo, del Comité de Latinoamérica e Iberoamérica, que nos han encomendado desde España para armar este comité. Es la primera reunión que se va a dar en Perú. Perfecto, muchísimas gracias, Ivonne. Tomaremos nota ahora mismo para poder hacer llegar estos datos. Queridas amigas, encantadísima. ¿Qué les parece si prendemos nuestra cámara? No nos podemos ver, no nos podemos abrazar, pero eso no impide el poder demostrar el cariño y el agradecimiento por dar tiempo, por dar conocimiento. Este espacio en tu agenda, Katia, que nos has podido ilustrar con algunas cosas que en realidad no las teníamos mapeadas, quizás. Es necesario que sepas lo agradecidas que estamos. Rosa Marta, creo que quieres hacer un comentario. Yo quería hacerle una pregunta a Katia específicamente. Por favor. Mira, Katia, después de esta pandemia que nos ha agarrado a todos de forma tan avasalladora, creo que definitivamente el destino de los viajes, de los seguros para los viajes va a ser un must en cualquier viaje. O sea, yo creo que ya no va a haber viajeros que no compren un seguro para viajar, aunque sea a la vuelta de su casa, porque creo que esto nos agarró a todos fuera de todo contexto. En este sentido, ustedes han pensado, o tienen, me supongo que en este instante, pero seguramente a futuro estarán pensando ampliar su cobertura. Por ejemplo, no sé si para nosotros como FIACET, si pudiéramos tener algún acuerdo, alguna alianza para que todo FIACET pudiera vender los seguros que tú estás ofreciendo para nuestros pasajeros desde América Latina, por ejemplo, hacia Europa. Digo, porque estoy viendo ahorita que, por ejemplo, no te puedo comprar yo un seguro en México si yo quiero viajar a Japón. Tendría que estar en España para comprarlo. Pero no sé si ahora, bueno, que tú tienes representaciones, no sé si han pensado en poner representaciones en los países, digamos, que más turismo tienen en América Latina,
para que puedan vender tus seguros. Ese es por un lado. Y por otro lado, si habría posibilidad que a lo mejor esto pudieras ponerlo, obviamente, en la agenda de ustedes, si a través de FIACET como federación pudieras tener un arreglo o un acuerdo con ustedes como empresa, como la empresa que son una de las más importantes del mundo en seguros, para que nosotros pudiéramos ser los mejores vendedoras de seguros, porque definitivamente creo que esto va a ser en algo que todo el mundo va a pedir ahora para viajar. Y sería un plus para todos nosotros, nuestros clientes, el poder viajar, el poder ofrecerles con estos precios tan accesibles, incluirles inclusive decirles, o sea, tu boleto te cuesta, no sé, tu viaje te cuesta $1,000, pero te va a costar $1,020 y tienes una cobertura amplia, ¿no? Entonces, no sé, creo que eso sería algo muy atractivo para toda la federación, si pudiéramos tener algún acuerdo, alguna negociación con ustedes para ofrecerles eso a nuestras socias. Y bueno, la otra es, pues obviamente, si ustedes están pensando en poner representantes de ventas de seguros, digo, no sé, por decir, digo, yo obviamente estoy hablando por México, pero puede ser México, Brasil, Perú, Argentina, no sé, que son los países, no sé cuáles serían los países que más pasajeros llegan hacia Europa o hacia de turismo extranjero, ¿no? Entonces, Pues no sé, esas son las preguntas. A mí me encantaría que se pudiera hacer rapidísimo. O sea, de hecho, uno de los proyectos de AON a nivel mundial, estuve en enero en Estados Unidos precisamente para organizar el despliegue para extender todo nuestro negocio y nuestra experiencia en el resto de AON a nivel mundial. Pues como sabéis, o sea, muchas veces las cosas en las multinacionales son mucho más lentas que en una empresa más pequeña. Y sobre todo cuando entra en juego la legislación de cada país y somos una empresa que cotiza en bolsa. Entonces hay que tener mucho cuidado, las cosas son más lentas. Dicho esto, me has dado una idea estupenda. Y es que a través de FIACET, cuando ya hay simplemente un interlocutor, puede ser muchísimo más fácil y puede ser una línea a explorar mucho más sencilla que el hecho de esperar a que podamos abrir una representación en cada país, que no va a ser rápido, y más con la situación que tenemos actualmente, que estamos ya no por el tema del COVID, sino porque estamos en plena fusión a nivel mundial con una gran compañía, con lo cual ahora mismo hay muchas cosas que lamentablemente se han parado como proyecto a la espera de esta fusión, que será a final de año. Pero abrir una línea de exploración con FIACET, estaré encantada de una posible solución en ese sentido, que creo que es lo más sencillo además. Pues yo creo que aquí tienes una federación de más de 450 mujeres a nivel Latinoamérica y creciendo cada mes más. Y creo que todas estaríamos encantadas, no solamente porque es un servicio magnífico que le podemos ofrecer a nuestros clientes, sino porque de verdad creo que para eso es nuestra federación, para hacer alianzas y unir esfuerzos y hacer sinergias con todos nosotros. Muchas gracias por tus apoyos. Pues creo que podemos trabajar en ello y yo estaré encantada. Maravilloso, eso es justamente, para eso es la red de FIACET. Amigas, ¿qué les parece si le mandamos un fuerte aplauso virtual que le llegue a Katia hasta España, desde donde nos encontremos?